Hola, bienvenidos a Minds Together, el podcast donde las mentes brillantes se unen. En este espacio exploraremos las tendencias más frescas en recursos humanos, marketing digital e impacto. Presentado por ScapeSoft, llevaremos tus ideas al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal comunidad emprendedora? Estamos muy emocionados de presentarles el segundo capítulo de Minds Together. El día de hoy lo vamos a llamar El camino del emprendedor, de la pasión a la realidad. Y pues bueno, nos emociona mucho presentar a una mujer con una trayectoria, con más de 19 años en la industria digital. Es una líder visionaria y una mujer de negocios destacada, cuya creencia en el poder transformador del amor ha marcado la diferencia en cada uno de sus equipos y de los proyectos que ha dirigido. Pero nadie mejor para hablar de ella misma que Berenguela Sánchez. Bienvenida a este capítulo, Bere. ¡Eh! Pues bueno, justamente que nos platiques un poco de ti, cuál ha sido tu trayectoria, por qué te dedicaste a este mundo. Claro que sí. Pues primero que nada, quiero agradecerle muchísimo a los tres la invitación. Lo platicábamos y lo vuelvo a mencionar porque lo creo de todo corazón. Son tres profesionales que admiro profundamente, que quiero muchísimo y que me da muchísimo gusto además que estén juntos haciendo este emprendimiento que estoy segura que lo harán de manera extraordinaria. Y es para mí un placer verdadero que podamos tener esta charla y que podamos divertirnos y pasárnosla muy bien. Y pues un poquito platicando de mí, la verdad es que soy muy apasionada, valga la redundancia, del amor. La verdad es que el amor para mí es lo más importante que existe en esta vida. Y pues el tema del enfoque en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de temas digitales, creo que también fue un tema coyuntural en la etapa en la que de hecho pues todos somos como más o menos ahí de la edad. Crecimos con eso, ¿no? Nos tocó esa parte de abordar cómo todo este tema de comunicación, publicidad, diseño, etcétera, fue abordándose y surgiendo con estas nuevas tecnologías. Los podcasts son un claro ejemplo de ello, que han ido evolucionando y que pues obviamente nos permitieron subirlo, explorarlo, descubrirlo y la verdad es que amarlo, ¿no? Entonces, pues el hecho de poder platicarlo y estar aquí descubriendo cosas juntos, pues es maravilloso, es un placer y es un honor. Y pues todo lo que podamos aportar va a ser con todo el amor del mundo. Ay, muchas gracias, Bere. La verdad es que hablo por los tres. Nosotros también estamos muy contentos desde que te escribimos y el poder organizar esta sesión. Creo que vienen cosas increíbles y también sumado a lo que decía Ángel, tu trayectoria es súper vasta. Has hecho muchas cosas en la parte digital. Tuviste también la oportunidad de emprender. Entonces, como que bajo esa combinación y entendiendo que eres una mujer de mucha disciplina, muy enfocada hacia lo que quieres ir logrando y a tus metas, a tus propósitos, pues justamente me gustaría arrancar esta plática un poquito platicando cómo crees que debería de ser la idea perdón, de identificar alguna propuesta para emprender y qué factores tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir un negocio, porque yo creo que la parte de pasión sin duda es como el eje que te tiene que guiar para poder pues aventarte al emprendimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Finalmente también hay como un boom muy grande de todo o esta cultura emprendedora, que la verdad es que es maravillosa, ¿no? Porque si algo debemos de buscar y si de algo debemos de orgullecernos como sociedad es que tengamos la libertad de elegir. Y finalmente el contexto histórico, el contexto global se presta para eso y que tengas como la posibilidad de decidirlo y actuar en consecuencia, creo que de entrada ya es un gran win. Y creo que primero que nada tendríamos que tener presente que eso es como lo más importante. Y obviamente el tema de emprender representa algo que es una decisión, ¿no? La vida está pues llena de decisiones, tanto si las tomas como si no las tomas. Y dentro de ese factor como para decidir,
es finalmente que puedas tener un poquito de profundidad en cuanto a lo que puede representar el emprendimiento, ¿no? O sea, a veces hay cosas que pueden ser un poquito más románticas y que nos puede ganar la emoción, porque como sabemos, los seres humanos en un 80% superior que tomamos las decisiones con base en las emociones, pero debe haber como esta parte de información de manera recomendada para que cada decisión que tomemos, que se deriva después en las acciones que hacemos todos los días, vayan encaminadas o encausadas hacia donde queremos llegar. Entonces, si hay como una evaluación de qué es lo que a ti te mueve y estás como inclinado a eso, lo que hacia el emprendimiento, lo que sí creo que debe de suceder es que haya como un planteamiento formal que lo puedes hacer tú solo, pero un planteamiento formal del por qué y hacia dónde vas, ¿no? Hay un framework muy interesante que es como partir primero que nada del propósito, que no solamente a nivel empresarial, sino como seres humanos, que eso también ahorita hay como un despertar muy interesante y me parece a mí muy rico de la parte espiritual, ¿no? Que es esa conexión que a veces perdemos, que por de pronto ir en automático y con esta velocidad con la que se mueve el mundo últimamente, pues a veces no te da tiempo ni de decir, a ver, voy por el camino correcto, me estoy dejando llevar por esta ola que me arrastra, ¿no? Entonces, sí creo que debe de haber como primero un ejercicio de introspección para que tú puedas entender cuál es tu propósito, con qué es lo que tú te sientes más cómodo y eso poderlo trasladar a algo que se convierte como en un hijo, ¿no? Que es este otro tema que es el emprendimiento. Y este framework tiene tres puntos principales que me parecen simples pero poderosos de poder responder, ¿no? O sea, el primero es qué es lo que el mundo necesita, ¿no? Porque obviamente todo buen negocio, ya sea producto o servicio, debe de solucionar o debe de haber quien esté interesado en consumirlo, ¿no? El segundo punto que hay que cuestionarse es qué se me da bien, ¿no? Hace poquito escuchaba una entrevista de una gran mujer que justo decía, a veces queremos como hacer todo y a veces incluso le podemos dedicar más a lo que no somos o para lo que no somos tan buenos, ¿no? Y finalmente el costo de oportunidad del tiempo te puede salir más caro, ¿no? Entonces ella pone la teoría de decir, ¿por qué no te enfocas a lo que eres extremadamente bueno? Y eso te va a hacer el mejor sin duda, ¿no? Entonces sí es importante que lo sepamos y lo descubramos, qué es lo que se nos da bien. Y el tercer punto es qué es lo que nos apasiona, que era de lo que platicabas, ¿no? O sea, sí tiene que haber este amor, eso que nos va a mantener en la acción, aunque a veces pues las cosas pueden salir como las quieres, a veces hay retos que hay que saber cómo brincar y el mantenernos con ese movimiento de lo que nos genera, lo que late dentro de nosotros, finalmente nos va a permitir que en el tiempo tengamos como esa resistencia para disfrutar lo bueno, pero también saber interpretar los errores o los retos como ese ciclo de aprendizaje natural para regresar más fuerte o avanzar más fuerte. Entonces, creo que por ahí podría ser el enfoque, hermoso. Pero, y hablando un poco de esta, bueno, antes de entrar con mi pregunta, no quisiera dejar pasar la oportunidad de comentar lo feliz que me hace tenerte como invitada, compartir este espacio contigo, por la admiración que te tengo y el gran cariño que te tengo, que ya sabes. Entonces, habiendo dicho eso, Gracias, hermosa, es entro a mi mutuo. pregunta. Gracias, Bere. Hablando de este tema de la pasión, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿crees que, porque habrá gente que trabaja o que emprende y a lo mejor no es tanto su pasión, pero se están enfocando como en la parte financiera, ¿no? Como en el retorno de inversión que tengo, aunque a lo mejor no es tanto mi pasión. Desde tu experiencia, ¿cómo fue tu camino para encontrar esta pasión y dedicarte a eso? Particularmente, siempre he tenido presente que, que la parte espiritual es la que nos mueve, desde muy chiquita.
Y también adicional a eso, y como lo saben, he tenido como la gran fortuna desde muy chica también de practicar un arte marcial que dentro de esa posibilidad hay una parte de meditación importante, porque finalmente justo también cultiva ese espíritu. Y ese espíritu a veces es, pues, como esto que dejamos de lado, que es como debería de ser, y que cada vez es más importante, pero debería de ser el punto, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque soy una persona a la que le encanta aprender. Y de hecho tengo entre las metas que tengo establecidas, todos los días aprender algo nuevo. O sea, no me voy a la cama si no aprendí algo nuevo, si no descubrí algo nuevo, si no replanteé a lo mejor o enriquecí o reemplacé algún conocimiento pasado, etcétera. Pero dentro de eso es también como el trabajo del espíritu, o sea, o del alma o de la parte interna. Hay muchas formas a las que se les refiere. Y eso finalmente, el poder tener esa intención de entrada, de saberte escuchar, de poder tener esa posibilidad de estar en silencio contigo, finalmente te da muchas más respuestas de las que a veces creemos que están afuera o que están con una, no sé, en alguna conferencia o que están en posibilidades que van más allá de lo que nosotros somos. A veces cuando nos detenemos a escucharnos, encontramos que las respuestas siempre las hemos sabido. Entonces, es tan importante el desarrollo de esas habilidades o capacidades, vamos a llamarlo un poquito más técnicas, que estas otras habilidades que son para estar y saber estar contigo, para saberte escuchar y poder tener un entendimiento más claro de poder saber que la intuición existe, cómo escuchas a tu intuición, esas cosas que de pronto dices, a lo mejor no me cuadra, y a veces esta parte más racional te puede decir, oye, no, esas cosas son esotéricas, esas cosas en un tema de desconocimiento en Sí. torno a lo que representa. Y de pronto es como, no, no, o sea, yo el número, la interpretación, la estadística, etcétera, que claro que también es muy importante, pero esa otra parte es inherente y existe. Entonces, ¿cómo saber identificar eso? Es cuando estás haciendo lo que sea que determines como tu pasión, es que lo disfrutas enormemente. O sea, se te da de manera natural, no lo adoleces, te encanta, te llena, fluye, ¿no? O sea, el universo fluye o no fluye, ¿no? Entonces, eso que realmente ya incluso hay muchos investigadores que de manera estadística ya están demostrando que no solamente que existe, sino que es algo importante a voltear a ver y a voltear a entrenar y a voltear a entender, que finalmente hay ya academias como Mind Valley, que es de una gran persona que se llama Vishen Lakhiani, que ya es, o sea, una academia enorme para el entrenamiento de la mente, ¿no? Entonces, la apertura a todo esto y el entrenamiento constante, la práctica sea el maestro, ¿no? Hay que voltearlo a ver, hay que atenderlo, hay que entenderlo, y obviamente eso pues te acerca mucho con lo que traemos dentro, ¿no? Entonces es algo que a mí me funciona mucho, que disfruto enormemente y que además el fluir con lo que te llena también te da muchas otras bondades, como la tan maravillosa paz mental, ¿no? Que a veces nos estamos acostumbrando a no tenerla, ¿no? O a verla como un lujo, cuando en realidad Sí. es algo tremendamente necesario y esa nunca se debería de poner en riesgo, ¿no? Sí. Y así es. Oye, Mere, y justamente una vez que un emprendedor ya identificó justo esta pasión y lo que le llena, pero ¿cómo identificar estas oportunidades de negocio en un mercado tan saturado? O sea, digo, hoy hay de todo el mundo hace de todo, pero ¿cuáles son estos principales puntos que debería de seguir un emprendedor para detectar estas oportunidades? Yo creo que ahí es como una tarea que también hay que hacer todo el tiempo. Finalmente, yo creo que el sol sale para todos. O sea, eh,
no hay como temas finitos, ¿no? El mundo y el universo son infinitos y las posibilidades son infinitas. Sin embargo, obviamente, las cosas y el universo no solo fluye por pura inercia, ¿no? O sea, debe de haber todo esto con un acompañamiento de la acción. Tiene que haber congruencia entre lo que deseas o anhelas y lo que haces todos los días para alcanzar ese objetivo o para cumplir ese objetivo o no. Y obviamente ahora sí que en realidad cualquier industria tiene particularidades que si tú tienes el objetivo de entrar a un mercado, debes de hacerte responsable de entenderlo, ¿no? Ahora sí que si tú no entiendes lo que pasa en el mundo, tu toma de decisión va a tener sesgos importantes. Y dicen, y creo yo también mucho, que el que no conoce la historia está destinado a repetirlo, ¿no? Y dentro de esa historia, finalmente, el punto de los errores, que yo no soy partidaria como de descalificarlos o de satanizarlos, al contrario, creo que en el error puede haber mucho margen de aprendizaje, pero justamente es como también tú vas entendiendo lo que sucede en los entornos micro y macro para que tu toma de decisión sea informada, pero que también te permita entender que cada paso que des te acerque al objetivo que tienes determinado. Entonces, sí toca hacer la tarea de manera constante, porque además no es como algo que haces al inicio y ya después se te olvida. De manera constante entender cómo las variables se van moviendo y cómo estas variables, tanto las que puedes prever como las que no, las vas gestionando. O sea, es una tarea de todos los días y que hay que encontrarle el amor, porque finalmente un entendimiento de un mercado atiende a comportamientos humanos y el entendimiento del ser humano es de las cosas que en mi perspectiva pueden ser de las más apasionantes que existen, porque creo que somos seres con una capacidad creadora que todavía no vemos como humanidad, la gran capacidad que tenemos en absolutamente todo su potencial. Entonces sí debe de ser algo que debes de tener en tu checklist diario y no solamente monitorearlo, sino analizarlo. El análisis es algo que no nos podemos brincar y también no solamente desde la perspectiva unitaria, ¿no? Siempre las perspectivas que suman te permiten visiones más completas en donde por más que una persona pueda saber mucho de algo, un complemento o más de una perspectiva siempre va a ser sumamente enriquecedora para la determinación de un punto. Entonces, creo que eso también es como muy importante tenerlo a nivel personal como algo asumido y volverlo algo cultural dentro de sobre todo un ecosistema empresarial. Sí, como que Bere, y este con esto que warning comentas, constante. Ay, Gaby, nos cruza. perdóname, No sí, te preocupes. perdóname. Yo nada más quería agregar esto, o sea, al final es como un warning constante de no caer en esta zona de confort, ¿no? De que ya lo controlamos, ya lo aprendimos, ya eso ya fue. Y creo que pasa mucho, sobre todo cuando el emprendedor participa dentro del mismo proceso operativo o dentro de alguna parte del proceso que sea como muy crucial para la producción de un servicio, de un producto, se da mucho, ¿no? Como que ya estamos haciendo, no sé, este vaso y entonces pues enfocémonos al vaso y de pronto voltear a ver afuera sin dar por sentado lo que estamos haciendo, creo que ahí es algo que nos tenemos que como obligar, como bien lo decías, agarrar hasta que sea una disciplina o un hábito de la propia organización para que todo el tiempo estemos pensando cómo llegarle a este usuario final, ¿no? Sí, y cómo Te finalmente quería comentar, Bere, Ay, perdón, hermosa, adelante. lo que quería comentar es que con esto que dices que las oportunidades están, pero si no haces nada para que suceda, me vino a la mente uno de los conceptos que puedo decir que aprendí de ti, que es la disciplina y la constancia. Entonces, me gustaría que profundizaras un poco más en estos dos temas. Híjole, yo creo que eso es un must. O sea, creo que el mundo está lleno de ideas maravillosas que, que podrían haber transformado radicalmente lo que somos, lo que hemos logrado, lo que hemos descubierto.
y que algunas de ellas no se han tangibilizado por esta falta de disciplina o de constancia, ¿no? O sea, y esto va acompañado como desde una perspectiva estratégica, ¿no? O sea, también hay como creencias que como sociedad vamos evolucionando, pero de pronto me gusta o comulgo mucho con esto de no tienes que trabajar desde una perspectiva de día y noche y jamás tener descanso y tal. No, no, o sea, creo que si se hace un proceso de pensamiento previo, el trabajo sí creo que debe de ser inteligente, ¿eh? Sin poner en riesgo el balance de tu vida, de todo lo que representa, que eso es también como muy profundo. Pero una vez que ya tienes definido qué y a dónde, sí creo que debe de haber un planteamiento de finalmente esos pasos que tengo que dar para llegar, pues o los das o de nada sirvió el planteamiento, o de nada sirvió la idea que puede cambiar al mundo. Tienes que dar esos pasos. Que ya teniendo claro a dónde vas, ya está hecha gran parte de la tarea. Eso también es cierto, porque el cómo hacerlo a lo mejor se te va respondiendo en el día a día, pero en tanto te encuentres en acción, ¿no? O sea, en tanto estés como dando esos pasos, porque también dentro de esos pasos descubres, oye, creí que era el camino de la izquierda y resulta que no, que era el de la derecha, pero ya te diste cuenta. O sea, ya fue algo que ya tuviste la oportunidad de explorar y de decir, era del otro lado. Bueno, pues toma el otro lado, pero avanza. Entonces, la disciplina finalmente y la constancia pues son las que deben de prevalecer en cada deseo que tengas, en un ámbito profesional, como en cada meta personal que te pongas. Si no, las cosas, por más intención maravillosa que tengamos, no van a suceder. Y sobre todo la disciplina debe de ser ese motor, a veces, y somos seres humanos, ¿no? Que no somos una máquina que es el 100% de los días estamos al 100%, no. Tenemos altas, tenemos bajas, etcétera, y vamos fluyendo, y eso es donde justamente la disciplina te ayuda, ¿no? O sea, va a haber días en los que digas, híjole, hoy no traigo la inspiración, ¿no? A veces fluye como de verdad no te la crees, y a veces no. Entonces, y cuando no, es cuando tengo que tener claro que aunque ahorita no tenga toda la inspiración, debo de dar a lo mejor en lugar de 10 pasos al día, voy a dar 2 y esos 2 los voy a reconocer, los voy a abrazar y seguramente al día siguiente puedo dar 15, ¿no? O sea, en esta oscilación natural del ser humano. Entonces, el chiste es no detenerse. Entonces, hay que tener y que trabajar fuerte en ese motor para que finalmente las cosas que deseamos sucedan. De otra forma, es muy difícil que se dé un resultado, el que sea que tú hayas determinado como tu sueño. Bere, gran Sí, parte de súper de ti acuerdo. es tu esencia de líder. Justo vemos que tú tienes un liderazgo visionario, pero nos gustaría que nos contaras un poquito más de qué va este tipo de liderazgo y cómo impacta los tipos de liderazgo en los equipos de trabajo y dentro de una organización. Yo creo que particularmente en mi experiencia y en la trayectoria que, que he tenido la oportunidad de vivir, para mí el liderazgo lo veo más como una responsabilidad que como un derecho, ¿no? O sea, porque la parte del derecho creo que tiene como un sesgo cortoplacista, digamos, pero creo que la responsabilidad que representa el liderar, eh, sobre todo cuando hay más de una persona involucrada, en cuanto se convierte en una persona, ya tiene una importancia, o sea, no definible con palabras, ¿no? O sea, lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer va a tener impacto en un ser humano, que es para mí lo más importante que existe. Entonces, sí debe de haber esta constante búsqueda de aprender,
de sabernos que somos seres que vamos entendiendo y aprendiendo y enriqueciendo, porque dicen, y es cierto, un ser humano o una persona jamás va a olvidar cómo la hiciste sentir, ¿no? Y volvemos a tocar este tema de que somos emocionales, ¿no? Y cuando tú quieres llegar a resultados, cuando estás liderando, tienes que además ser muy consciente que no lo vas a hacer tú solo. Y en este entendimiento y en este profundo compromiso con las personas que lideras, particularmente ahí sí yo, o desde mi perspectiva, yo sí creo que debe de haber un compromiso también de contribución, no solo hacia objetivos empresariales, sino que eso que se hace todos los días contribuya a cada uno de los seres humanos que está sumando para que eso se realice. Y de pronto puede ser a lo mejor estratégicamente representar más esfuerzo, porque hay que hacer, primero hay que entender y conocer a las personas que estás liderando de manera más profunda, pero finalmente tampoco se me hace algo que no sea posible, que puedas como tener esta alineación más estratégica, pero de entendimiento que el trabajo nos representa un porcentaje importante de nuestra vida. Entonces, eso que hacemos todos los días en el trabajo, desde mi perspectiva, sí o sí nos tiene que contribuir al desarrollo como seres humanos y a las metas que cada uno decidamos establecer. Entonces, sí para mí es como muy importante que la perspectiva de las personas que lideras debe de estar sumada en los pasos que se determinan que vamos a dar para el logro de los objetivos y sí o sí debe de haber como líder un involucramiento y un interés genuino de los seres humanos como seres humanos. No son usuarios, no son el medio para llegar al fin, no, o sea, es inherentemente la calidad de ser humano la que debemos de darles y darnos, y como tal actuar. Entonces, sí representa más trabajo seguramente, sí representa más darle la vuelta a los planteamientos seguramente, pero es algo que finalmente nos va a permitir tener una trascendencia y una evolución mayor como ser humano y como líder para que los resultados, cuando volteas y dices, no solamente llegamos al objetivo de ventas o no solamente en el crecimiento o en la participación de mercado o todo esto, sino que además, mira, qué felicidad está que logró tal. Yo me acuerdo mucho de alguna vez que recibí un mensaje de una gran persona que admiro profundamente y que quiero muchísimo, y que de pronto me dijo en algún ejercicio que hicimos, y me dijo, no sabes cómo te estoy agradecida, porque en algún ejercicio que hicimos hicimos un ejercicio de hacer un vision board después de varias sesiones. Me dijo, porque gracias a que hicimos ese vision board, hoy tengo mi casa. Y es como que dices, no, o sea, Ay, es qué que no hay padre. cómo, o sea, es lo relevante. O sea, todo lo demás, claro, es importante, pero esto es lo más trascendental que pueda haber porque la vida se nos va en eso. Entonces, la vida debe de tener una Sí. preponderancia mayor como ser humano, sin dejar, obviamente, de lado que los resultados empresariales deben de existir, porque si no, no hay empresas, ¿no? Y si no hay empresas, estamos en problemas como sociedad. Pero sí creo que las dos cosas comulgan y deberíamos de todos enfocarnos en que cada vez estén más conectadas para que trascendamos de mejor forma a las siguientes generaciones que pues vienen detrás, ¿no? Y además lo que me gusta mucho de lo que también mencionas, Bere, es justamente esta conexión que logras tanto con hacia afuera tu usuario o tu cliente, ¿no? Hace que esta conexión termine en esta fidelización. Y si lo ves hacia adentro, tu propio equipo, ¿no? O sea, al final el hecho de que conectes de esta manera como más espiritual o más de humano a humano, de persona a persona, hace que al final de cuentas
eso de ponerte la camiseta no va de dientes para afuera, sino verdaderamente comparto ese propósito al que quieres llegar, lo siento también parte de mí y al contrario, me siento súper interesado en trabajar codo a codo para que lleguemos a ese propósito y más, ¿no? Entonces yo creo que no está peleado con el hecho de tener un propósito claro y el tratarnos bien. Lo hemos dicho en otros capítulos, es que a veces se nos olvida que estamos dirigiendo una organización para personas y de personas, ¿no? A final de cuentas. Exacto. Oye, Bere, y siguiendo un poco en el ejemplo que dabas del aprendizaje, de si a lo mejor ir viendo para dónde va la organización y demás, ¿cómo comulga el tema del fracaso o del error en todo este proceso? Porque también lo hemos platicado nosotros, de pronto hay como un estigma, ¿no? De, dijo error, se equivocaron, o, fracasaste porque no hiciste lo que todo el mundo hizo. En esta parte, ¿cómo lo visualizas tú dentro de todo este proceso de emprender? El error definitivamente es una parte inherente del ser humano y del ser humano y de las especies en general, ¿no? O sea, hay que asumirlo como tal y como parte del proceso, ¿no? Porque a veces también podemos ser duros, muy duros al juzgar, de entrada desde el hecho de juzgar, tanto acciones propias como de los de enfrente. Y la verdad es que desde mi perspectiva, cuando el error es señalado o cuando el error es como desde una perspectiva de generar miedo en torno al error, me parece que se resta más que se suma, porque entonces cuando tú tienes miedo de manera natural, lo que vas a procurar a veces es, ya no me muevo, no, ya no me muevo porque si me equivoco, híjole, ¿no? La voy a pasar mal, ¿no? O va a ser, va a tener tal implicación y tal. O sea, yo creo que debe de haber una definición clara a nivel ecosistema empresarial de cómo poder aprender del error, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Si cometo un error, yo veré, y ese error nos permitió aprender cosas, analizando el por qué y qué implicaciones hubo, me parece que lo más rico del error es poner ese conocimiento que ya sucedió y que ya se asumió a merced de que los que están al lado de mí ya no se vayan por ese error, ¿no? O sea, como decir, oye, a ver, cuando se cumplen estas variables, el resultado es que no nos conviene. Bueno, entonces, ¿qué variables podemos modificar y se puede ir como monitoreando incluso, ¿no? Pero ese error que ya se cometió se convierte en un acervo de riqueza, de experiencia a nivel personal y a nivel profesional como equipo. Entonces, debe de haber, sí, desde mi perspectiva, cómo redireccionas ese conocimiento para que exista ese acervo y que no sea, oye, pasó hoy, en 10 años volvió a suceder, sino, no, mira, de ese error ya aprendimos que podemos hacerlo, podemos dirigirlo de esta forma, pero sin duda sí creo que debe de haber cabida para el error y obviamente también de forma controlada, ¿no? Porque entonces, si no se hace esta gestión, definitivamente puede haber impactos que puedan tener una trascendencia, a veces no solamente desde una perspectiva interna de la empresa, sino a ojos externos que pueden tener repercusiones, pues un poquito de un impacto más fuerte, ¿no? Entonces, creo que sí debe haber una gestión con una apertura para saber sacar lo mejor de eso y establecer esas bases. A veces muchas cosas me parece que suceden por falta de planteamientos o definiciones previas. Pero sí puede haber como este análisis previo y se establecen como las famosas reglas del juego. Siempre va a haber variables que no vas a poder prever, pero entonces ya el porcentaje de atención de las variables no planeadas se reduce muchísimo y obviamente pues es el teje y maneje de todos los días, de empresas vivas que siempre va a haber cosas que no consideras, pero si tienes previsto en un porcentaje elevado, vas a poder fluir desde mi perspectiva de mejor forma.
Y una vez que como emprendedor ya encontraste tu pasión, estás decidido a emprender, ¿cuáles dirías que deberían de ser esos primeros pasos o cómo das esos primeros pasos? Yo creo que entendiendo ya esta definición de por dónde quiere, creo que voltear a ver lo que sucede en el mundo es importante, ¿no? Y a veces esa inspiración puede estar desde la plática con un amigo, desde leer biografías de personas que ya pasaron por retos similares a los que tú te estás enfrentando. Y con toda esta apertura tecnológica, podcast, leer artículos, etcétera, que finalmente te puedan también enriquecer desde la perspectiva de alguien ya pasó por aquí, ¿no? Entonces ya ese simple hecho también te da como ese boost de decir, y es posible, ¿no? O sea, es posible y vamos por ello. Entonces, creo que tener como esa perspectiva inicial de poder tener comparativas, que las comparativas hay muchas que son muy buenas. Y la otra es también como en este trabajo del que hablábamos al inicio personal, me parece que debe de haber un trabajo importante en creer en nosotros, que a veces ese es un reto bien importante que hay que trabajar muchísimo y que en ningún lado nos lo enseñan, ¿no? O sea, ahora sí que el crecimiento que hay en terapias, ¿no? No es por nada, ¿no? Pero tampoco es porque a lo Sí. mejor nuestros papás lo hicieron bien o lo hicieron mal. No, no. O sea, simplemente como sociedad vamos evolucionando y las cosas que en su momento eran el deber ser, hoy es, algunas se mantienen, otras evolucionan y seguramente en las generaciones futuras va a haber cosas diferentes. Pero dentro de eso, algo que sí hay que trabajar mucho es en esa autoconfianza, ¿no? Por eso también está el tema del síndrome del impostor, que hay N cantidad de bibliografía en torno a eso, como ese boost de decir, sí, sí puedo y sí lo voy a hacer y voy a aprender seguramente mucho y me voy a tropezar seguramente mucho, pero también debo de aprender a disfrutar ese camino, ¿no? Porque a veces en muchas cosas nos podemos enfocar a la meta, ¿no? Y cuando llegue la meta, voy a ser feliz, ¿no? Y de pronto es no, o sea, disfruta cada paso, disfruta lo bueno, aprende de los retos, de los errores, lo que decíamos hace unos momentos, y disfruta, porque algo que también creo que es muy importante, mi libro favorito de la vida es el libro de la alegría. Y ese libro de la alegría, que les recomiendo si no lo han leído o si ya lo leyeron, seguramente están de acuerdo, pero una de las cosas más extraordinarias es ser muy conscientes que como seres humanos somos finitos. O sea, no hay en este momento ser humano que vaya a vivir eternamente. Y nadie tenemos la certeza de cuándo ya no vamos a estar en este mundo con esto, con este cuerpo y etcétera, ¿no? Sí, ese disfrute es algo que debemos de buscar sentir. No significa que, ay, qué fácil es. No, no. Pero es algo que debemos de estar como con esta disciplina que platicábamos, estar buscando, porque además contribuye mucho a la paz mental. Cuando tenemos paz mental o estamos emocionalmente más equilibrados, también la toma de decisiones mucho más benevolente, ¿no? Pues todo esto hay que cuidarlo mucho, que es parte de las esperas de que todo ser humano, parte de la espera que todo ser humano tenemos, y hay que tenerlo muy presente porque cuando lo veamos o lo ignoramos, el costo es alto. Entonces, sí creo que va acompañado de esto para que finalmente fluya el asunto, tú fluyas con lo que estás haciendo todos los días. Pero Sí, justamente yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, me impacta de ti es el liderazgo, ¿no? Creo que es de admirarse y justo lo que comentabas, la verdad es que yo creo que eres una mujer que se autoconoce, ¿no? Y creo que
gran parte de un líder es ese autoconocimiento, ¿no? Que si bien es cierto, hay gente que tiene la oportunidad de tomar terapia y otra gente que no y que lee muchos libros, pero ¿cómo seguir cultivando este liderazgo a través del autoconocimiento y cómo poder dominarlo, expandirlo, desarrollarlo desde tu perspectiva? Yo creo que hay que tener siempre, a veces dicen que no hay que ser tan determinantes para usar siempre, nunca, etcétera, pero me parece que sí en este caso. Hay que tener siempre la postura de saber que de todos podemos aprender y que a todos podemos enseñar algo. O sea, en este paso por la vida no se aprende del que tiene el poder o la autoridad exclusivamente, ni viceversa. O sea, las experiencias y los contextos de todos los seres humanos son tan diversas y tan ricas que cuando nos damos esa oportunidad de ser aprendices y buscar contribuir desde poder compartir aprendizaje, conocimiento, etcétera, creo que es como la regla cíclica de poder avanzar y de poder enriquecerte, ¿no? O sea, creo que somos seres humanos y sociedades que vamos avanzando constantemente y lo que hoy puede ser vigente y que puede ser algo que esté dando resultados extraordinarios a nivel personal, a nivel profesional, probablemente en 3 años alguna variable se movió y probablemente ya no es lo mismo. Por eso también a veces es muy rico releer libros que en algún momento te marcaron, ¿no? Porque a lo mejor lo lees 3 años después y hay algo más o alguna variable que se modificó, que tu interpretación o ya es totalmente distinta o a veces sucede y es bien válido cambiar de perspectiva y decir, oye, yo creía y estaba totalmente convencida que la forma en la que podíamos abordar ABC era esta, pero a través de todo este conocimiento y este trabajo de todos los días de evolucionar, descubrí que no es desde esta perspectiva y ahora creo que debe de haber tal. Y debe de haber como ese proceso también de información, de exploración, pero tener esa maleabilidad de decir, la perfección finalmente puede ser algo que te puede, o el ego que te puede en algún punto jugar en contra, y más bien hay que mantener en ese balance de decir, oye, cómo me ocupo y cómo me preocupo de seguir aprendiendo para poder seguir contribuyendo, ¿no? O sea, eso también es una tarea que todos los días, algo que también se dice mucho es que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos y que debes de buscar muy bien de quién te rodeas. A mí me gusta mucho también ampliar esa perspectiva y decir, ¿y tú qué aportas? ¿Tú cómo estás enriqueciendo a tus distintos entornos y cómo te estás ocupando de poder tener perspectivas también más amplias? Conocimiento técnico, temas más de soft skills, temas más de esta conexión, de lo que decíamos, el tema del control de las emociones, el tema de la contribución hacia la estabilidad emocional, etcétera. Creo que también es algo que debemos procurar todos los días para que eso también de manera inherente permita una contribución y crecimiento, no solamente a veces restringido a nuestra empresa o a nuestro círculo más cercano, sino tener la perspectiva de el mundo, o sea, como sociedad, como humanidad, cómo sí cada paso, cada granito cuenta, o si no se hace, también cuenta, ¿no? En ese caso, resta. Entonces, creo que sí es un tema que involucra acción de todos los días y tener el radar abierto y la humildad de escuchar y de entender que a veces no es la postura tuya o la mía, sino a veces nos sesgamos y creemos que solamente hay 2 escenarios. Y en realidad puede haber muchísimos más si tenemos esa apertura de escucha, de tratar de entender y de respetar la postura que tenemos enfrente y cómo poder construir que
posturas que pueden ser mucho más enriquecedoras. Creo que eso es como muy, Y muy además, clave, mi querido Ángel. Sí, Bere, y Edmond. además sumando también en lo que mencionabas, ahorita yéndome más como hacia la parte de recursos humanos y cultura organizacional, yo creo que si bien todos tenemos que tener como muy claro el desarrollarnos también de manera personal e ir adquiriendo nuevas habilidades y competencias para relacionarnos de una mejor forma, también creo que en la parte del liderazgo es crucial porque te permite tomar incluso decisiones desde el objetivo y no desde la parte emocional que de pronto son heridas que nos mueven o cosas que nos despiertan del pasado, porque a final de cuentas como líder y sobre todo como el emprendedor o el director de una organización, eso permea en la esencia de la organización, ¿no? O sea, muchas veces los valores que se viven en la organización son los valores de la persona que está a cargo, las acciones que se van permeando en el equipo y que de pronto decimos, ay, pero ¿por qué la gente es de esta manera o de esta forma? Pues resulta que muchas veces viene desde ahí, ¿no? Entonces, el hecho de podernos dar cuenta, el trabajo que hacemos en nosotros mismos, pues se ve reflejado en todas estas relaciones interpersonales que vamos forjando, ¿no? Y también quería, bueno, yo aprovechando preguntarte, en este camino, tú lo has mencionado en este podcast, no vas solo, ¿no? Entonces, como emprendedor, creo que de pronto, corríjanme los demás, pero hay veces que nos van diciendo como, no, 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 sé celoso de tu idea, de lo que tú sabes, de lo que tú quieres hacer, ¿no? Y casi que no le cuentas a nadie y demás. ¿Tú cómo lo has vivido? Porque según yo es más como de conecta, ¿no? Conecta, a lo mejor se parte una mentoría, no sé, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Híjole, tocaste un tema, bueno, muchos muy importantes, hermosa, y muy profundos que se pueden como desmenuzar muchísimo. Y repito, yo creo que el sol nace para todos. O sea, el mundo es y el universo es tan grande, tan infinito, que todos cabemos en el mundo, ¿no? O sea, creo que el tema de mentorías o de coaching, o incluso de platicarlo a quien más confianza le tengas, ¿no? Creo que tiene la bondad enorme de enriquecimiento. O sea, porque repito, las perspectivas individuales tienen limitaciones de forma natural, ¿no? O sea, es como nuestra visión, ¿no? O sea, por más que querramos que de aquí esté viendo atrás, salvo que estemos ahorita en la cámara, no se puede. O sea, tienes que tener como esa apertura y sobre todo desde perspectivas de roles complementarios. O sea, eh, la situación, la especialidad de cada uno, el tema sobre todo también de mentorías, en donde puedes expresarlo sin tener el miedo de ser juzgado, ¿no? Porque a veces, sobre todo, hay roles que pueden ser más solitarios que otros, ¿no? Y en esas perspectivas, pues de pronto hay información que puede ser de carácter más confidencial, que de pronto es a lo mejor un poquito más restringido el cómo se puede manejar por distintas implicaciones. Y el manejo de tener esos espacios de escucha y de enriquecimiento, más que de el robo de ideas o no, creo que es cómo se enriquece tu perspectiva con la experiencia del de al lado, con algún punto que tú no alcanzaste a visualizar, como finalmente, si ese es tu sueño y ese es tu propósito y tiene tu conexión, pues no va a haber alguien que lo haga como tú, ¿no? Y obviamente dentro de esta posibilidad de cosas en donde, por eso hay industrias, ¿no? En donde no solamente una empresa o una persona ofrece un servicio, sino son X cantidad de participantes en un mercado y que esa misma posibilidad que exista la competencia finalmente es buena porque te permite visualizar áreas de oportunidad que puedas tener, te puede inspirar. Si hay cosas que tú haces muy bien y la competencia las adquiere, dices, oye, qué bueno que estoy también contribuyendo al desarrollo de la industria o al desarrollo del sector, porque finalmente
en esta perspectiva de yo sola o yo solo, y entonces es como todo objetivo que pueda tener una trascendencia debe tener la perspectiva de contribuir al mundo y algo más allá de ti. O sea, cómo tú contribuyes a tu industria, cómo tú contribuyes claramente a las comunidades, a la sociedad, cómo tú contribuyes. O sea, cuando nos quedamos en la perspectiva limitada de que me vaya bien a mí y estoy hecha, creo que nos podemos perder de satisfacciones irreemplazables, de una nutrición invaluable y que difícilmente se puede comparar con algo más, ¿no? O sea, si con la posibilidad de haber tenido una o dos o tres o las ideas que sean, puedes contribuir, puedes inspirar, qué mejor, porque el mundo cambia, el mundo se enriquece, el mundo avanza, ¿no? Y en esta perspectiva que puede tener más restricción, hasta qué punto también tú vas a avanzar si no tienes esa apertura de compartir. Siempre va a haber una restricción o una limitante que la otra parte que es más expansiva. Pues creo que no comulgo más con esta parte de compartir y de enriquecer, y si te puedo contagiar algo padre y algo que te nutra y algo que beneficie incluso entornos de otros ecosistemas empresariales, qué mejor, porque en algún punto eso nos va a inspirar a todavía hacer cosas más enriquecedoras. Y que Sí, creo que es como, así como lo mencionas, Bere, siento que es como un sesgo cuando solamente nos dedicamos como a recibir información, claro, para nutrirnos y crecer más, pero si solamente te quedas con esa información sin compartirla al resto, se queda en ese sesgo de como yo lo estoy interpretando, es como es. A diferencia de que si lo compartes, entonces se nutre con la perspectiva de la otra persona y se vuelve muchísimo más enriquecedor lo que crees que ya habías aprendido perfectamente, ¿no? Exactamente. Y somos seres sociales. O sea, necesitamos eso, necesitamos compartir. A veces cuando tienes una idea y la compartes con alguien, incluso te genera inherentemente un compromiso superior, ¿no? Que también es como un tip que te dan, oye, compártelo, ¿no? O sea, haz el compromiso y comprométete con tal, y entonces tienes como ese boost adicional de hay que hacerlo, ¿no? O sea, vamos para adelante. Entonces, sí es una postura, me parece, mucho más expansiva, de mayor crecimiento, que como dices, te quedas tú con tu idea solito y entonces, pues tienes, me parece que un tope innecesario. Y hablando justamente de contribuir y compartir, Bere, creo que tienes muchísima experiencia en este tema que te voy a preguntar justamente, ¿no? Que creo que es como dar un correcto feedback, ¿no? Contribuyes justamente al crecimiento de un equipo, de una persona, de un profesional, pero creo que esto es importante, feedback, o sea, creo que es algo que un emprendedor, un líder, siempre debe tener de manera constante con sus equipos, ¿no? ¿Cómo darlo de manera correcta? Es un punto importantísimo, importantísimo, que tiene reto. O sea, es un reto enorme. Y partimos de la premisa que la comunicación es ya un reto, ¿no? Y ahí yo creo que estamos completamente de acuerdo los cuatro, porque la comunicación entre seres humanos tiene tantas variables que tú puedes decir algo con una intención, la interpretación fue en función de muchas variables y entonces llegó el mensaje totalmente distorsionado, o esto que les decía que creemos que es o tu postura o la mía, y entonces o yo te gano o yo pierdo, etcétera. Y creo que el feedback debe de tener este entendimiento de un compromiso profundo para la contribución y el entendimiento desde la perspectiva que te toca visualizar de cómo poder enriquecer el performance de quien estemos hablando. Y ahí tiene como un double clic muy interesante,
y muy importante a tener presente, porque el feedback debe de estar enfocado, y ahí con paréntesis y comillas y corchetes y todo, hacia las acciones de la persona, no hacia la persona. La persona debe de ser, y lo decía y lo creo muy profundamente, respetada en su totalidad. Lo que podemos o no, con lo que podemos o no trabajar y fluir son con las acciones, que esas sí se pueden enriquecer, que se pueden modificar, las nuestras y las de quien tengamos esta responsabilidad de poder recomendar, dirigir, etcétera, encauzar, ¿no? Entonces, entendiendo que son las acciones, debe de haber también, para poder hacer un feedback, primero un acercamiento importante con quien pretendemos dar un feedback, ¿no? O sea, no se vale, a lo mejor me dijeron o me llegó tal, etcétera, y que de pronto, más que generar un círculo virtuoso, se puede promover eh, eh, problemas serios en donde la persona pueda sentir que no está siendo respetada o que está siendo agredida innecesariamente, ¿no? Entonces, primero debe haber una responsabilidad fuerte de quien va a dar una sesión de feedback, de genuinamente haber hecho un análisis previo de cómo las acciones de hoy pueden enriquecerse y pueden enriquecer los resultados que todos queremos, y ahí con un paréntesis grande de lo que mencionábamos, de contribución hacia por lo que estamos trabajando todos, y como les decía, y de contribución hacia la persona de manera directa, y no solamente en lo profesional, ojalá que también en lo personal, porque a veces la trascendencia que podemos tener eh, es muy profunda y no solamente se queda, ya soy una persona dentro del trabajo y me quito esa persona, salgo del trabajo y ahora soy otro, ¿no? O sea, somos seres integrales. Entonces, sí debe de haber claridad, sobre todo, entendimiento, ese análisis y una claridad de cómo las acciones o construyen o nos alejan de los resultados, y cómo poder establecer en conjunto compromisos de cómo llegar al comportamiento deseado. Porque también el tema del liderazgo es un tema de acompañamiento. O sea, no es tú lo haces mal y lo tienes que hacer bien y chau, chau, nos vemos en 3 meses. No, no, no. Porque dentro de eso, tú puedes también tener como líder áreas de oportunidad de muchos aspectos, de comunicación, de claridad, de varias cosas que debe de haber también espacio en donde la persona que recibe el feedback también tenga, y principalmente más importante, su espacio de escucha y de decir, oye, yo creí o yo sentí, todo se vale. Y entonces se llegan a acuerdos de decir, mira, tú debes de tener también esa receptividad, pero tienes que empezar con el respeto. Si no empiezas con el respeto de manera natural, el ser humano adopta las posturas de defensa que son naturales, no es mala intención de nadie. Entonces debe de abordarse de una forma correcta, con mucho respeto, para que la persona tenga la apertura de escucharte y tú de escuchar a la persona y de manera profunda. Si llevas este trabajo de acompañamiento con las personas que lideras, tienes un interés genuino en su bienestar y todos los días tienes consistencia entre lo que dices y haces, estas sesiones se vuelven espacios de enriquecimiento bidireccional, y eso se traduce en un compromiso enorme que se traduce en resultados extraordinarios. Entonces sí debe de haber ese como paso a paso, y el tema de cómo te aseguras que lo que estás queriendo decir se interpreta con la intención que lo estás haciendo. Y todo tiene que ver con la comunicación, el lenguaje verbal, el no verbal, el no, o sea, el respeto de conocer, repito, las situaciones, no porque me lo dijeron, como
son muchas variables que hay que tener presente para que finalmente se logre el objetivo de modificar acciones que nos acercan a lo que queremos, a donde queremos estar. Y hay un libro que también es extraordinario que se llama Conversaciones Cruciales. Es una joya en donde justo te dice, una conversación crucial es un feedback, una de las tantas, ¿no? Y a veces, ¿qué sucede? Como seres humanos, cuando hay algo que hay que abordar, lo que regularmente hacemos es, mejor no lo hacemos, ¿no? O sea, vamos viendo cómo suceden las cosas y evadimos el poder abordar y traer sobre la mesa lo que puede estar generando una situación incómoda. Que esto se da en todos los aspectos, profesionales, personales, etcétera, ¿no? Entonces, este libro te da un paso a paso maravilloso de cómo entender a la persona, cómo poder tener en todo momento un espacio seguro, que repito, la persona no se sienta agredida, señalada o etcétera, que tengamos siempre muy claro cuál es el objetivo por el que estamos, qué es lo que tú y yo debemos de buscar, más allá de lo que yo creo, lo que yo siento, la interpretación o la historia que yo me estoy contando. Es prohibidísimo contarte historias y más bien expresar tu sentir y recibir el sentir de la persona y establecer acuerdos, entendiendo que las posturas son ilimitadas. Es un libro maravilloso que te sintetiza, entre muchas otras cosas, sesiones de feedback, pero que tienen que tener estas premisas de respeto básicas para que logremos resultados que se buscan con esta sesión. Bere, y hablando de libros, ¿qué tips nos podrías dar? Bueno, a toda la comunidad emprendedora, ¿qué tips les podrías dar respecto a lo mejor también algún curso, algún otro tipo de libros, algún, no sé, podcast, la parte de las mentorías, precisamente para que tengan cada día mejores herramientas? No se vale decir Minds Together, porque ese ya saben, ¿no? Pero que de pronto, ¿qué tipo de diferentes herramientas pueden tener acceso para que sean cada vez esta mejor versión y que pues impacte favorablemente en el emprendimiento que están haciendo, ¿no? Yo creo, mi Fer, que de entrada tener acompañamiento es algo que debemos de eh, aplaudirlo, ahora sí que en gran medida, de lo que representa para un emprendedor o emprendedora. O sea, el que puedas tener este espacio de escucha, que puede ser a través de la mentoría o a través de algún coaching empresarial, es algo que Ok. es un must, ¿no? Y a veces oye, obviamente puede haber como distintas etapas en donde pues a veces no hay a lo mejor el recurso financiero para tener de mentora a lo mejor a figuras muy conocidas o etcétera, ¿no? A veces esa Ujú. escucha puede jugar ese rol un papá, una mamá, un amigo, etcétera, pero que pueda tener esa fluidez de comunicación, de poder enriquecer perspectivas. Creo que eso debe de suceder porque cuando tú externas lo que tú crees, tienes una doble interpretación de cómo Mm. estás estableciendo una postura. Me parece que debe de haber como eso, eh, como muy presente y obviamente también hay como mucha posibilidad hoy de grandes podcasts, ¿no? Obviamente en el que estamos, extraordinario, pero eh, enriquecerlo muchísimo con distintas fuentes de información que te sumen experiencias, ¿no? O sea, obviamente el acompañamiento de las lecturas, creo que toda persona en general debe de tener el hábito de la lectura o audiolibros o como toda esta gama que existe hoy tecnológicamente hablando, pero sí debe de existir eso. O sea, es algo que es un antes o un después si no tienes ese hábito de enriquecimiento, que de verdad
a veces hay libros que dices, ¿cómo? O sea, no creí que me fuera a aportar en la situación que en este momento estoy enfrentando y te llevas sorpresas extraordinarias. Y creo que también comulgar con grupos que puedan estar teniendo retos similares a los tuyos, ¿no? Hay grupos que también a partir de la pandemia se volvieron muy más comunes, digamos, como masterminds, ¿no? En donde empresarios de distintos sectores podían tener y abordar situaciones que estaban viviendo. Y a veces también hay otros círculos, como pueden ser club de libro de tal o esto, que te mantienen ese círculo de hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo, hay que mantenernos como sobre lo que están moviendo, ¿no? En otras mentes, aunque repito, puedes o no comulgar, pero el solo hecho de escuchar la postura o la interpretación te enriquece porque te enriquece, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor dices, no, estoy más segura de que mi postura a lo mejor de este momento me convence más, o no, o decir, híjole, no, o sea, la perspectiva que me están compartiendo en este momento está impresionantemente fundamentada o sustentada en tal y tal, y de verdad es que te puedes cambiar de esa silla en la que estás y decir, creo que esta, comulgo más con esta, ¿no? Pero estos espacios de enriquecimiento creo que deben de ser algo que no se dejen, que no se subestimen el gran poder que pueden tener. Y obviamente también hay grandes fuentes de blogs, ¿no? Que también hay, que tienes que tener muy identificado en tus bookmarks, que dices, me encanta lo que se comparte. Hay que también saber seleccionar fuentes que puedan ser más fidedignas que otras en este universo extraordinario de contenidos en el que estamos inmersos. Y no haciendo comercial, pero sí, Scale Hub es una gran fuente por las personas que también están detrás, de verdad, ¿no? Entonces sí creo que hay que direccionarnos muy bien sobre también que sí puede tener más fuente fiel o fidedigna que algunos otros, pero repito, sin cerrarnos a escuchar. Sí creo que es algo que sin duda hay que considerar y que te potencia muchísimo para los resultados. A lo mejor si vas a llegar a la meta en 5 años, seguramente puedes llegar en 3 o 3 años y medio por el solo hecho de añadir perspectivas y conocimiento que hay muchas personas que están dispuestas a otorgar por esta parte de contribución que tiene una perspectiva muy trascendental. Bere, y pues no quisiéramos, pero para ir encaminando al cierre, antes de cerrar definitivo, sé que una esfera muy importante de tu vida, y lo sé porque soy testigo de eso, es el deporte. Entonces, esto que mencionabas de alimentarnos espiritualmente y alimentarnos culturalmente y con las personas con las que nos rodeamos, pero sé que también algo muy importante para ti es mantener el cuerpo en movimiento, ejercitarlo. Entonces, si pudieras hablarnos un poquito de eso, de cómo influye al final en alcanzar tus metas el mantenerte en movimiento. Definitivamente es importantísimo desde mi perspectiva. Finalmente nuestro cuerpo es el que nos lleva o no nos lleva a donde queremos. O sea, no podemos irnos en este mundo convencional, ¿no? Te dejo ahí este chasis y yo me voy y regreso, ¿no? O sea, sí debemos de procurarlo, sí debemos de procurarlo, porque finalmente lo que hoy hacemos por nuestro cuerpo, en algún punto nos va a llegar la factura. Y el mantenernos toda esta parte de movernos, el cuerpo está diseñado para movernos, o sea, no hay otra. Para eso estamos diseñados. Entonces, sí debemos dedicar y santificar eso que nos pertenece, que es nuestro, y darle diariamente su dosis de amor, su dosis de cuidado, porque también tiene como mucha prevención de posibles impactos, no solamente a nivel físico,
sino a nivel mental, a nivel emocional, el no hacer. Entonces, yo sí creo que eh, debemos de asumirlo como tal y también entra ahí la disciplina en cuanto a veces estamos out y si no se pudo en la mañana, ¿no? Que también ahí lo hemos platicado mucho, hermosa, pues te toca en la noche, pero debes de darle su dosis de ejercicio, ¿no? Porque también cerebralmente vas a funcionar mucho mejor. El tema de que se generan endorfinas cuando haces ejercicio que cuando no es cierto. A veces nos sentimos super down, con una energía muy baja y hacemos la rutina y fue un boost, ¿no? O sea, es cierto, hay que hacerlo, hay que darlo y hay que considerar que en esta influencia también eso se influye, ¿no? Entonces, debe de haber como ese paso de contribución a que gracias a el avance tecnológico también y el avance científico, hoy tenemos una longevidad mucho más extensa de los promedios de antes. Entonces, sí también lo que vamos a alcanzar en este recorrido en 5, en 10, en 15, en 20 años, es consecuencia de los actos que hoy hacemos, de las decisiones que hoy tomamos, de los pensamientos que hoy tenemos. Entonces, también visualizar cómo me quiero ver a nivel movilidad, a nivel mental, etcétera, en 20 años, en 40 años, en 15 años o en 5 años, ¿no? Sí creo que cuidar la salud es un must y que sí debe de suceder porque el cuerpo lo necesita. Y el cerebro está diseñado para controlar los movimientos y el cerebro es un músculo. Entonces, es como el músculo, ¿lo ejercitas o no? ¿No? Entonces, sí creo que es una responsabilidad para con nosotros que tiene muchos beneficios y que nos regala amplias bondades de tenerlo. A veces no se va a poder, a lo mejor si tu rutina normal es de 1 hora, por razones de agenda, lo que sea, puedes tener 20 minutos. Bueno, 20 minutos está bien, pero 20 a 0 es mejor 20. A veces no vas a poder ir o al gym o esto. Camina 20 minutos, camina 15 minutos. Párate cada determinado tiempo. O sea, como que todas estas cosas que a veces creemos a mí no me va a pasar, si no lo hacemos nos va a pasar, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que asumir porque no es basado a la interpretación, el cuerpo nos lo agradece o nos lo cobra. Perfecto, Bere. Pues justamente como decía Gaby, no quisiéramos, pero el tiempo se nos fue volando y la verdad es que qué rica plática y es increíble platicar contigo y todos los consejos que nos das. Pero oye, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tus emprendimientos? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te ubica nuestra comunidad emprendedora? Pues me encantan todos los canales sociales, obviamente, como ya lo mencionamos, y me encanta sobre todo, más allá de estar presente, me encanta entender los comportamientos que hay detrás de todos estos, de un ecosistema digital, ¿no? Porque no solamente se centra en los canales sociales. Entonces, tengo mi portal que es berenguelasánchez.com, que ahí me gusta compartir, me gusta escribir, entonces ahí me gusta compartir experiencias o temas que considero que pueden aportar. Me encanta ahí y también, sobre todo en Instagram, estoy como Berenguela SR y de ahí esa cuenta es un hub redireccionador a todo lo demás que hago. Entonces, siguiendo esa cuenta, me encuentran fácilmente, me stalkean rápido. Pero sí me encanta la verdad. Entonces, lo disfruto mucho y siempre en esta perspectiva de análisis me encanta entender por qué suceden las cosas y cómo se va moviendo y cómo se refleja eso tecnológicamente hablando, los algoritmos, etcétera. Entonces, pues ahí estoy siempre encantada y gustosa de interactuar con quien lo desee. Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Vamos a compartir igual la liga que nos mencionaste
para que puedan tenerla fácil acceso a toda nuestra comunidad emprendedora. Y pues bueno, creo que llegó el momento en el que no queríamos, pero nos toca despedir este capítulo. Damos ahora por terminado este nuevo capítulo de nuestra segunda temporada. Y Bere, nuevamente quiero agradecerte a nombre del equipo el hecho de que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que esperamos que sea el primero de muchas visitas que tengas aquí, porque siento que tienes muchos temas todavía para platicarnos. Sin duda eres una mujer inspiradora, una mujer increíble en todos los sentidos de forma integral. Has trabajado mucho no solamente en la parte profesional, sino en irte enriqueciendo en todas las cosas que haces. Y bueno, pues esto es solamente una partecita de todo lo maravilloso y lo grande que has construido en todos estos años. Entonces te agradezco enormemente. Sé que también la agenda luego está complicada y el hecho de que nos hayas donado este espacio, de todo corazón, mil gracias. Y bueno, pues insisto, esperamos tenerte pronto nuevamente en este espacio. Y bueno, pues a nuestra comunidad agradecerle que nos haya contactado el día de hoy. No, recordarle más bien que no se les pase visitar nuestro sitio web, scalehub.mx. Y bueno, pues Gaby y Angelito, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias, Bere, un abrazote. Gracias. Gracias infinitas. La pasé increíble y yo feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Repito, los admiro muchísimo y de verdad es que todos los que sigan Scale Hub van a darse cuenta del tremendo conocimiento potencial que tienen profesionalmente los tres, pero además de todo son seres humanos únicos, irrepetibles y llenos de bondad extraordinaria, que de verdad son una delicia absoluta conocerlos y tenerlos tan presente y tan cerca. Y pues gracias infinitas porque la verdad la pasé muy bien. Nos vas a hacer llorar. Muchas gracias. Gracias. Bere, Nos vemos a la gracias. próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Gracias.